¿Por qué fracasan las relaciones? ¿Por qué fracasan las relaciones? Voy a empezar con una pregunta. Levante la mano todo el que algún día se enamoró, por favor. Mano arriba, quiero verlo. El que algún día dice, pastor, yo me enamoré, pero bien arriba, las dos para que se vean más. A ver, yo los veo, eso. Hay unos que no la levantan por pena, dicen, yo no conozco el amor, pastor, eso a mí nunca me ha tocado. Todos en algún momento de la vida nos hemos enamorado. El amor es una de las particularidades que motivan nuestra vida a funcionar. Pero usted no se alcanza a imaginar cuántas citas atiendo semanalmente de personas porque tienen problemas en sus relaciones. Las relaciones tienen la capacidad de construir nuestra vida, pero también tienen la posibilidad de desbaratarla por completo. Las relaciones tienen la posibilidad de darte un destino o también tienen la posibilidad de arruinártelo por completo. Por lo tanto, no es algo que se debe manejar a la ligera, ni se puede llevar de cualquier forma. Si hay algo donde nosotros necesitamos sabiduría, es justamente en el manejo de nuestras relaciones. Y hoy te voy a mostrar a través de esta palabra titulada ¿Por qué fracasan las relaciones? La historia de un hombre que fracasó en las tres relaciones más importantes de nuestra vida. Hoy te voy a hablar de Sansón. Y para ello quiero que me acompañes a la palabra del Señor en el libro de Jueces, capítulo número 16, versículos 1 al 5. Voy a leer como siempre en la Nueva Traducción Viviente y dice así la palabra del Señor. Cierto día, Sansón fue a la ciudad filistea de Gaza y pasó la noche con una prostituta. Pronto corrió la voz de que Sansón allí, así que los hombres de Gaza se reunieron y esperaron toda la noche en las puertas de la ciudad. Se mantuvieron en silencio durante la noche mientras se decían, con la luz de la mañana lo mataremos. Pero Sansón estuvo acostado solamente hasta la medianoche. Luego se levantó, agarró las puertas de la ciudad con los dos postes y las levantó con tranca y todo. Se las puso sobre los hombros y se llevó a cuestas hasta la cima de la colina situada frente a Hebrón. Versículo 4. Tiempo después, ¿qué decía el primer versículo? Que llegando a este lugar se acostó con una prostituta. Ahora mire lo que dice el versículo 4. Tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Los gobernantes de los filisteos fueron a verla y le dijeron, seduce a Sansón para que te diga qué lo hace tan fuerte y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte. Luego, cada uno de nosotros te dará 100,000 piezas de plata. Un hombre que había sido escogido por Dios para cosas grandes, pero que el no manejar bien su vida emocional y su vida sentimental se convirtió en la causa para perder todo lo que Dios le había entregado. Dios puede tener planes enormes contigo. Dios puede tener planes enormes en tu futuro, pero si tú no administras bien tus relaciones, podrás echar a perder los planes que Dios determinó para ti. Es más, he visto a mucha gente que iba tan bien hasta que se enamoraron mal de personas que al principio parecían buenas, pero terminaron siendo un grave error en la vida de muchos. Y hoy quiero mostrarte por qué sucede eso. La razón es esta. Cuando nosotros experimentamos las relaciones, ellas generan en nosotros un flujo emocional muy fuerte. Y nuestras emociones tienen una particularidad. Nuestro cerebro está diseñado para percibir dos sensaciones a grosso modo: sensación de peligro o sensación de bienestar. Cuando el cerebro percibe peligro, empieza a liberar unas hormonas que te llevan a ti a protegerte, a defenderte o a huir. Pero cuando tu cerebro empieza a experimentar esa sensación de placer y de alegría, el cerebro literalmente se te inflama y pierdes la posibilidad de pensar con claridad. La gente se empieza a emocionar a tal punto que quiere hacer, pero no quiere pensar.
Cuando una persona se enamora, lo que más necesita no es sentir, lo que más necesita es pensar. Déjeme darle un ejemplo. ¿Cuántos alguna vez han visto a los vendedores de planes vacacionales? Levante la mano, por favor. ¿Alguien aquí trabaja en eso? Levante la mano si alguien ha trabajado como vendedor de planes vacacionales. ¿Nadie? Voy a rajar con tranquilidad entonces. Estos vendedores tienen una particularidad. Tú te los encuentras en los centros comerciales y ellos vienen y empiezan a hablarle a tus emociones. Y te dicen, tú te mereces un viajecito, a ti te toca muy duro, este viaje lo vas pagando poco a poco. Te muestran las fotos, hasta te prometen un lugar para vacacionar. Y cuando ya estás enredado, terminas comprando cosas que a la larga no necesitabas. Mi mejor amigo es un gran financiero. Es un hombre que tiene una capacidad para administrar los recursos ejemplares, formidable. Y hace un tiempo se fue de vacaciones con la esposa para Cancún. De repente yo estaba ahí sentado compartiendo con mi esposa cuando me entra una llamada de él y me dice, amigo, le dije, ¿qué? Te tengo la última, dime, hay un plancito vacacional para que lo tomemos. Yo dije, yo no puedo creerlo, son tan buenos vendedores que enredaron a mi mejor amigo, que es un tipo súper inteligente. ¿Dónde está la clave? En que empiezan a secuestrar tus emociones. Y cuando las emociones se inflaman, la gente pierde la capacidad de pensar de manera adecuada. Mírame a los ojos y escúchame lo que te voy a decir. Si tú no logras pensar bien en tu vida sentimental, vas a terminar metiéndote en los peores errores de tu vida. Si me estoy explicando con la suficiente claridad, dígame un fuerte amén, por favor. Y entonces voy a mostrarle el primer principio que encuentro en la vida de Sansón. Escriba, por favor. En primera instancia, Sansón se enamoraba y se entregaba fácilmente. Primer error en una vida sentimental. Vuelvo a repetirlo. Sansón se enamoraba y se entregaba fácilmente. Vamos a la palabra del Señor. Dice Jueces 14, 1 y 2. Cierto día, estando Sansón en Timná, se vio atraído por una mujer filistea. Cuando volvió a la casa, le dijo a su padre y a su madre, me gusta una joven filistea de Timná y quiero casarme con ella, consígamela. Viejo, la acabas de ver y ya quieres que sea tu esposa. Ese era el inestable Sansón, que se ilusionaba con facilidad. Yo conozco gente que ha sufrido tanto en el amor porque solamente con unos cuantos detalles, con unas cuantas palabras se ilusionan y se enamoran. Ten mucho cuidado, porque lo que fácilmente se entrega, fácilmente se suelta. Tú tienes que darte un lugar y un valor en tu vida sentimental. Mientras no aprendas a darte tu lugar, nadie te lo va a dar a ti en la vida. Sansón no sabía, escuche bien, controlar sus emociones. Pero también dice Jueces 16:1, cierto día Sansón fue a la ciudad filistea de Gaza y pasó la noche con una prostituta. Ahora quiero que miremos Jueces 16:4. Tiempo después se enamoró de una mujer llamada Dalila. Como usted puede ver, a Sansón lo movía el gusto, lo movía el placer y lo movían las emociones. Todo el cóctel diseñado para que alguien sufra en el amor, que no logre controlarse, sino que en su vida sentimental termine cayendo en algo llamado descontrol. Me llama profundamente la atención que la Biblia, refiriéndose a las mejores mujeres, dice que una mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Ha leído ese texto? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Sabe qué implica la palabra quién la hallará? Que las mejores personas no son fáciles de encontrar. Que las mejores personas de la vida demandan esfuerzo, que las mejores personas de la vida demandan valorarlas, demandan aprender a esperarlas, demandan aprender a tomarme el tiempo para llegar a lo profundo del corazón. Pero esta generación entrega todo fácilmente. Conozco personas que solamente se ven una vez y ya están listos para acostarse en una cama con un extraño y un desconocido. Pastor, es que esto me va a generar placer. Eso es lo que tú crees. El cerebro te va a decir que vas a sentir estabilidad, que vas a
sentir placer, pero no sabes cuánta gente he visto que se ha destrozado la vida porque le abrió el corazón a la persona equivocada. Dios ha diseñado cosas enormes para ti, pero tienes que aprender a proteger tu corazón. Tu corazón no es cualquier cosa para que se lo entregues a cualquier persona. Tu corazón es valioso, por lo tanto, entrégaselo a alguien valioso. Gríteme amén si me está entendiendo, por favor. Si no te das tu lugar, nadie te lo va a dar. Cuando yo conocí a mi esposa, me encantó. Era la mujer de mis sueños. Yo la vi preciosa, pero también la vi inalcanzable. Levante la mano todos los feos que estamos aquí. Hablo con los hombres, por favor, griten amén, muchachos. Todos los que no gozamos de belleza exterior, sino de belleza interior. Levante la mano, yo los veo. Hay varios que no la están levantando. ¡Ay, papá! Ojalá tuviera un espejo para mostrarte cómo estás. Cuando yo encontré a mi esposa, a mí me encantó por varias cosas. Primero, me pareció una mujer muy educada, muy respetuosa. Segundo, me pareció muy atractiva, era muy bonita. Porque ese cuento de que no, pastor, yo no miro lo de afuera, yo solamente miro lo de adentro. No, uno también tiene que ayudarse, dígame amén. Alguien tiene que decirme amén, usted tiene que ayudarse. Unos peinados horribles que parecen una gallina matada de escobazos, peínese, mi hermano, por favor, dígame amén. Cepíllese esa boca. ¿Usted cómo va a enamorar con esa boca que huele a carcajada de mico? Cepíllese la boca. Cómprese un buen perfume, ayúdese, cuide la alimentación, griten amén. Pastor, es que yo estoy muy feo. No, usted lo que le falta es cuidado, hermano, meterle cuidado a la vida. Y entonces yo la miré muy hermosa, pero lo que más me gustó de mi esposa es que amaba a Dios con todas sus fuerzas. Reunía todo lo que yo quería en una mujer y me costó trabajo enamorarla hasta que lo logré. ¿Saben cómo la conquisté? Como no tenía buen repello, la conquisté con la música. Tomaba la guitarra y yo le empezaba a cantar canciones. Claramente no le cantaba Renuévame Señor Jesús, le cantaba unos temas bien elegantes, bonitas. Y ella me dice, a mí me enamoraba cuando tú me cantabas. Entonces yo tenía que cantarle todo el tiempo, porque realmente ella dice hasta el día de hoy que no se enamoró de mí por mi aspecto físico, sino por mi don de cantar. O sea, esta es la hora que cuando ella medio no me quiere prestar atención, yo saco la guitarra y le empiezo a cantar para seducirla, para enredarla, para inflamarle el cerebro. Y entonces cuando por fin la logré enamorar, las cosas se nos dieron en nuestra relación. Yo tomé una decisión y dije, voy a hacer las cosas. Vamos, voy a hacer las cosas. Y empecé a hacer las cosas bien con ella. Dije, no voy a echar a perder esta relación. Y empezamos a hacer las cosas bien. Pero debo confesarles que habían momentos en donde de repente yo empezaba a besar a mi esposa y la cosa empezaba a subirse de tono, ¿me entiendes? Y besos van y yo le tocaba el cabello aquí, le agarraba aquí duro y ella hacía así. Pero todas las veces que eso pasó, siempre Lorena hizo lo mismo. Me empujaba, me decía, tire para allá. Yo con la boca toda chupeteada. Me decía, eche para allá. Y yo le decía, ¿por qué? Porque yo no me ennovié contigo para fallarle al Espíritu Santo. Primero está Dios antes que tú. Y yo le decía, amén, así todo chupeteado, amén. Y me decía, vete de la casa. Escúchame bien, me echó 3 veces y las 3 veces me terminó. Pero yo le rogaba, yo le decía, no me saques así. No, te vas de la casa. Yo, pero a ti te estaba gustando. Sí, pero te vas. Y las 3 veces, usted no se imagina lo difícil que fue para mí demostrarle a ella que yo quería respetar a Dios estando con ella. La primera vez logré guardarme por un tiempo, pero luego volví otra vez a chupetearla como no era. Y volvió y me echó, y la tercera vez me dijo, no quiero nada contigo. Y ella estuvo dispuesta a sacarme de su vida. ¿Saben por qué? Porque ella me la puso bien difícil a mí. Y yo entendí que si yo quería estar con esa mujer,
Yo tenía que aprender a respetarla, pero también a respetar a Dios, porque hay muchas relaciones que fracasaron el día que entendieron que el centro, o se engañaron pensando que el centro de su noviazgo es esa persona. El centro de tus relaciones no es una persona, el centro de tus relaciones debe ser Cristo. Cuando tú le das el primer lugar a Dios, cuando tú aprendes a respetar a Dios, respetarás a cualquiera que se atraviese delante de ti. Pero escúcheme bien, cuando ya por fin lo logré, terminó la carrera, porque todo estaba fríamente calculado. Yo dije, yo le propongo matrimonio el día que se gradúe de la universidad. ¿Sabe por qué? Porque si me hubiera casado con ella antes de que terminara la carrera, me tocaba pagar el semestre a mí. Entonces fue inteligencia financiera. Ella termina y ahí yo le propuse matrimonio. Y me dijo que sí. Y nos casamos. Fue muy difícil, pero logramos llegar vírgenes al matrimonio. Y entonces ese día, cuando ya nos íbamos a casar, yo recuerdo el día de la boda. Claro, porque cuando tú haces las cosas bien, cuando tú haces las cosas en el tiempo del Señor, las valoras mucho más. Yo anhelaba estar con ella, era mi sueño. Mire, yo me casé a los 23 años. Usted sabe que es un león dormido 23 años a punto de despertarse. Yo oraba el día del matrimonio, yo estaba en la iglesia toda decorada, linda. Mi oración era: Señor, no vengas por tu iglesia todavía. Imagínese uno ahí, listo para todo, cuando el rapto de la iglesia, y quede a uno ahí sin probar nada. Yo le dije: Señor, ven mañana, por favor. Estaba yo ahí en el matrimonio. De repente empieza la marcha nupcial. Entra mi esposa por la iglesia. Yo la miraba hermosa, linda. Al lado de ella, mi suegro, que yo de cariño le digo el duende. Es un tipo chiquito, feo y narizón. Iba con ella ahí. Todo el mundo le dice: ¿usted cómo hace para tener hijas tan bonitas? Y él dice: yo soy feo, pero tengo buen pincel. Y entonces entró el suegro así con mi esposa. La entregaron. El pastor dijo: puede besar a su esposa. Que no sabe, me la chupeteé yo. Después nos fuimos a la recepción. Estábamos ahí en el momento de la recepción con todas las personas. Y a que no sabe, yo quería irme de la recepción. Me habían regalado la noche de bodas en una suite en un hotel de Cali. Yo no quería estar ahí, yo quería estar allá. Y mi esposa estaba como toda nerviosa y me decía: es que a mí me da pena no estar con la gente, yo quiero compartir con la gente. Yo le dije: no, yo no. Y entonces ella empezó y se sentó mesa por mesa a hablar con todo el mundo. Y yo empecé a desesperarme. Yo no, ¿me entiendes? Mi cabeza no estaba en esa reunión. Mi cabeza estaba en la noche de bodas. Cuando de repente yo la veo que va y se va a una última mesa y empezó la primera orden matrimonial. Le dije: Lorena, nos vamos ya. Bueno, y nos fuimos. Tomamos la maleta. Mi suegro nos acompañó hasta el carro. Nos despidió. Y mire qué diferencia cuando las cosas se hacen bien. Cuando haces las cosas mal te tienes que esconder. Pero cuando haces las cosas bien estás tranquilo y no tienes que esconderte delante de nadie. Mi suegro subió la maleta al carro, me miró a los ojos y me dijo: me la cuida. Y yo le dije: cuente con eso. Y nos fuimos. Llegamos nosotros al hotel y aquí la cosa se pone tensa. Llegamos al hotel, entramos a la suite. ¿Cuántos solteros hay aquí? Griten amén. ¿Cuántos solteros hay aquí? Griten amén. Pues mejor que lo aprendan en la iglesia y no en la calle. Llegamos nosotros a la suite. Ahí estaba yo en una suite gigante para ella y para mí. Por fin ya no habían restricciones. Era el momento que tanto había esperado. Y en ese momento ella me dice: amor. ¿Yo qué? Yo entré al baño, salí en calzoncillos, listo para lo que iba. Ella me dice: mi amor, contemos la plata. Yo dije: no, esto es mucha ávara, padre. Y ahí estaba yo en calzoncillos contando billetes con ella. Pero ¿sabe? Fue tanta la bendición que recibimos que con lo que nos llegó nos alcanzó para comprarnos nuestro primer carro sin deuda. Yo luego de esa felicidad dije: ahora sí. Me dijo: ¿me ayudas a desamarrarme esto? Se había puesto un coso, yo no sé eso cómo se llama,
Pero eso es una amarre de aquí hasta, como un Converse gigante, de aquí hasta acá. Y yo era bregando a desamarrarle eso. Cuando todo terminó, hermano, la gloria del Señor cayó sobre ese cuarto. Fue victorioso, fue poderoso, fue increíble. El hotel era así, quedó así. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted hace las cosas de manera correcta, Dios se transforma en el patrocinador de sus sueños. Cuando usted aprende a hacer las cosas de manera fiel, de manera honesta, de manera adecuada, lo que parecía ser un problema se transforma en una bendición para tu vida. Dios me ha regalado un hogar en bendición, pero ¿sabes por qué? Porque cuando yo tuve la oportunidad de fallarle a Dios, decidí honrarlo. Y hay gente aquí que no se ha dado cuenta que el peor problema de sus relaciones es que quieren agradar a esa persona, pero no quieren agradar a Dios. Sansón se equivocó porque Sansón sacó a Dios del lugar. Hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús, todos algún día nos vamos a enamorar, todos algún día sentiremos en nuestro corazón esas cosas, pero aprende a darle el primer lugar a Dios y Dios te va a bendecir en tus relaciones. Alguien tiene que gritarme amén si me está entendiendo. El que honra a Dios va a ver su bendición. Entonces hay gente que es supremamente inestable en su vida sentimental y no entienden y dicen: pastor, no salgo de un fracaso y ya estoy metido en otro. El problema no es la gente, el problema es que tú eres una persona de fácil acceso y mientras no aprendas a darte tu lugar, nadie te lo va a dar. Mientras no aprendas a hacerte respetar, nadie te va a respetar. Uy, pastor, tomo esa revelación. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Me voy a esconder bien. No te esconda tanto que de pronto no la encuentran. Entiéndame lo que le quiero decir. Dese su lugar. Alguien tiene que decirme amén. No muestre el hambre, que las abuelas dicen que el que muestra el hambre no come. No se desespere. Hay hombres y hay mujeres que son intensos e intensas. Mire, eso fastidia. Hágase desear. Así no diga amén, así es. Hágase extrañar. Levántese de repente y no le escriba, para que sufra, para que diga: ¿dónde andará? ¿Me estoy haciendo entender? Pero hay gente que es desesperante. Llevan un mes de novios y ya se mandaron a hacer una cadena con el corazón partido a la mitad. Y dice: ¿para qué no puedo vivir uno sin el otro? No, no entregues todo tan fácilmente. No entregues todo tan rápidamente. Después te va a pesar haberle dado a alguien todo que no era el propietario de tu vida. No hay nada mejor que entregarle todo a la persona que Dios diseñó para ti. Se siente muy feo mirar hacia atrás y decir: gasté mi tiempo y gasté mi vida en personas que no eran lo que Dios tenía para mí. Aprende a tomarte tu tiempo. Dígame un fuerte amén si me está entendiendo, por favor. Segundo, Sansón no solamente tenía problemas en su vida relacional en el amor, sino que también Sansón no escuchó el consejo de sus padres. Otra vez, diga conmigo: Sansón. Fuerte, diga: Sansón no escuchó el consejo de sus padres. Muchachos, recuerda que le dije que cuando se trata de las relaciones, nuestra principal intención no debe ser sentir, sino pensar. Cuando usted se guía por lo que siente, usted puede cometer errores. Pero cuando usted aprende a pensar con claridad, usted se va a transformar en una persona sabia que los va a evitar. Y muchos de nosotros, a veces nuestro principal error es que las personas que Dios ha puesto en nuestra vida para aconsejarnos, para dirigirnos, para darnos un punto de vista, en lugar de escucharlos, nos enojamos con ellos. Y ese es un gran problema en medio de las relaciones. El problema es que nos dejamos engañar por lo que sentimos y no nos movemos por lo que tenemos que pensar. Vuelvo a insistir en el mismo principio. En una relación lo más importante no es lo que estás sintiendo, es lo que estás pensando. Y por eso necesitamos el consejo, porque el consejo nos ayuda a clarificar lo que estamos pensando. Muchas personas no han entendido. A Sansón sus papás se lo dijeron. El versículo número 2 al 3 del capítulo 14 dice: cuando volvió a su casa,
Le dijo a su padre y a su madre: me gusta una joven de Timná y quiero casarme con ella, consíganmela. Pero su padre y su madre se opusieron y le dijeron: ¿acaso no hay una mujer de nuestra tribu entre todas las israelitas con la que te puedas casar? Le preguntaron. ¿Por qué tienes que tomar a una de los filisteos por esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a su padre: consíguemela, a mí me gusta ella. Cuando la gente se niega a escuchar el consejo, se vuelve terca y obstinada. Míreme a los ojos aquí. Todo el que algún día fracasó en el amor, gríteme amén. Otra vez, todo el que algún día metió las patas en el amor, gríteme amén. Yo soy el primero en levantar las manos porque yo entiendo que se siente eso. A ver, otra vez, mano arriba, yo lo veo. Bien. ¿Cuántos dolores de cabeza nos hubiéramos evitado si cuando nos dijeron no hubiéramos hecho caso? ¿Cuántas situaciones incómodas hubiéramos evitado si cuando nos dieron un consejo lo hubiéramos aprendido a escuchar? La gente que se niega a escuchar consejos puede arruinar la vida de ella o la vida de muchos también. Fue el caso de Roboam. La Biblia dice en el primer libro de Reyes, en el capítulo número 12, que Roboam, hijo de Salomón, hereda el reino, un reino en paz, un reino próspero, un reino grande. Y cuando Salomón muere y él toma el reinado, vienen los consejeros de su padre, o sea, Sansón, el hombre más sabio de la historia bíblica en el Antiguo Testamento. Y ese tipo tenía consejeros. ¿Sabe qué significa eso? Que no importa qué tan inteligente usted se crea, todos necesitamos en la vida, tarde o temprano, el consejo. De hecho, la Biblia dice que con el consejo se afirman los pensamientos, que es necesario. Mire, yo he aprendido en mi vida que antes de tomar una decisión importante siempre debo pedir consejo. A veces me salen negocios y yo digo, esto está bueno y pinta súper bien, pero no me meto hasta que no pida un consejo. A veces necesito tomar decisiones importantes en mi vida y no las tomo hasta que no pida consejo. A veces los consejos me han dicho: por donde vas bien, hazlo. Pero otras veces los consejos me han hecho ver cosas que yo en mi emoción no estaba viendo. Y entonces Roboam recibe un consejo de los consejeros de su padre y le dicen: bájale los impuestos a la gente, trátalos con amor y ellos te van a respetar. Roboam inmediatamente va y le pide consejo a sus amigos, y sus amigos le dicen: no hagas eso, Roboam, diles a ellos que vas a ser más estricto de lo que fue tu padre. Y Roboam, en lugar de escuchar los buenos consejos, escuchó los malos consejos. ¿Y qué sucedió? El reino colapsa y aparece un rebelde que entra en escena y se divide el reino en dos. Roboam no solamente se tiró su vida, también se tiró la historia del pueblo por no aprender a escuchar el consejo. Mi hijo, mírame a los ojos y escúchame lo que te voy a decir. Si hay algo que tú tienes que aprender a hacer para que tu vida sea una vida exitosa, es escuchar el consejo de tus autoridades. Escucha el consejo de tus padres, escucha el consejo de tus líderes, escucha el consejo de tus pastores. No tomes decisiones simplemente a la carrera. Aprende a escuchar. Dile: mira, estoy pensando esto, ¿qué me aconsejas? ¿Qué puedes ver tú para mi vida? La gente fracasa por la soledad a la hora de tomar decisiones. Aprende a darle lugar al consejo. Dígame amén, por favor, si me está entendiendo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque aprender a rendir cuentas te ayuda a mantener una vida de corrección. Déjeme darle un ejemplo para que esto sea más claro. Todos los martes en nuestra reunión pastoral, mi pastor nos pesa a nosotros en una báscula. Todos los martes. Llegamos y entre todas las cosas que hacemos, nos subimos a una báscula y nos llevan el control del peso. Pastor, ¿y por qué tan exagerados? Él dijo un día que si nosotros no sabíamos administrar lo que comíamos, menos íbamos a saber administrar otras áreas de nuestra vida. Así que teníamos que ser de buen testimonio. Y ese control cada semana hace que yo controle mi vida. En estos días me invitaron a predicar a República Dominicana y los pastores me hospedaron en un resort. Yo iba solo. Cuando entro a ese resort habían 2 camas gigantes, una sala, 2. Era enorme la suite donde me quedé. Un día yo dormía en una cama y otro día dormía en otra para poderlo disfrutar.
Un día me bañaba en un baño, otro día me bañaba en otro, y yo solito jugaba escondite y me perdía de lo grande que era. Pero me dijeron: pastor, la comida está incluida en el hotel. Todo incluido, a la hora que fuera. ¿Cuánto les gusta el helado? Por favor, todos los que son de los míos, levanten las dos manos, por favor. Si no se echó desodorante, levántemela hasta aquí. Pero todo el que le gusta el helado, mano arriba, por favor. Usted sabe qué es encontrarte con un lugar lleno de postres, de helados, a la hora que quieras, gratis, los que te quepan. Alguien tiene que gritar gloria a Dios por eso. Un buffet donde estaban las comidas del mundo ilimitadas. O sea, si usted iba y se preparaba 40 hamburguesas, nadie le decía nada. Nadie. Si usted decía: dame más Coca-Cola, nadie le decía nada. Yo llegué a ese buffet y escúcheme, estaba solo. Entro por las puertas del paraíso. Llego ahí y recuerdo la voz del pastor que me dijo: todo está incluido, coma lo que quiera. Tomé mi platico y empecé a servirme, pero rápidamente me acordé que el martes a mí me iban a pesar. Y esa conciencia del peso hizo que yo me controlara. Hay algo poderoso cuando aprendes a dar cuentas. Cuando eres supervisado y das cuentas, te comportas mejor en la vida. Pero cuando eres un independiente que anda solo, que no quieres normas, que no quieres control, que no quieres dirección, que quieres hacer lo que se te da la gana, te tiras la vida. ¿Sabes cómo se siente sentarse en un buffet y comerte lo que te quepa? Te voy a sentir cómo se siente. Increíble al principio, pero al final horrible. Mano arriba a todo el que ha comido alguna vez hasta quedar sin poder respirar. No, ¿cuál mano arriba? Pónganse de pie todos los que un día lo hicieron. Vamos, levántese, estiren las manos bien arriba. Todo el que algún día dijo: pastor, comí, no podía ni respirar. Griten aleluya. Siéntese. Cierto que cuando usted está así, que no puede ni respirar, se siente horrible. Usted dice: pastor, no puedo. Y esa barriga así toda inflamada, y usted no cabe en ese pantalón, y se acuesta a dormir, y al otro día se levanta y empiezan a salir los olores de todo lo que se comió usted el día anterior. ¿Qué es lo que usted primero dice? ¿Yo para qué comí tanto? Lo mismo sucede con el pecado. Cuando tú no le pones límites, al principio te sabe rico, pero al final te pesa haberlo hecho. Rendir cuentas te ayuda a controlarte. Pero hay gente que no quiere control, y la ausencia de control se llama descontrol, y lo que se descontrola está condenado a dañarse. Otra vez, hay gente que no quiere control, y la ausencia de control se llama descontrol, y lo que se descontrola está destinado a dañarse. ¿Sabe por qué se han estrellado aviones en el mundo? Porque el piloto perdió el control del avión. Algo tan grande y tan poderoso, pero donde hay descontrol puedes dañar lo que tienes. Y hay gente aquí que ha dañado cosas bonitas que un día tuvieron, relaciones bonitas que un día tuvieron, oportunidades lindas que un día tuvieron, porque no quisieron respetar y honrar el consejo de sus autoridades. Hoy te voy a decir en el nombre de Jesús: antes de tener novia, antes de tener novio, tú tienes padres y tienes que respetarlos. Hay pastores que: yo estoy enamorada de un muchacho. Mira bien cómo ese muchacho trata a sus papás, amiga. Pastor, él es tan lindo conmigo. Ajá, ¿y cómo es con la mamá? Es que esa señora es cruela. Tenga cuidado, amiga, porque si él no respeta a la mamá que la conoce de toda la vida, menos la va a respetar a usted que apenas llegó. Así no diga amén, así es. Pastor, mi novio es tan lindo. Ajá. ¿Y a qué se dedica? No, él no trabaja, pastor. Pero él, él estaba mandando unas hojas de vida por CompuTrabajo. Y él se levanta todos los días, hay una página en internet que él ve videos y con eso monetiza. Monetiza en TikTok. ¿Y a qué hora se baña? No, tarde, pastor, tarde. Tenga cuidado, mija, porque usted tal vez le está entregando todo a un vago que no ha podido ni con su propia vida y menos va a poder con la suya.
Cuando usted se enamore de alguien, aprenda a escuchar el consejo de sus autoridades, porque sus autoridades pueden ver cosas que usted por lo enamorado no logra ver. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad? No cometa el error de Sansón. Una relación sana no te separa de tu familia. Una relación sana no rompe tus lazos estructurales. Al contrario, una sana relación fortalece tu relación con tu familia y con tus padres. Yo conozco gente que ha sido capaz de deshonrar a su familia por irse detrás de una persona, y al final les pesa horrible, porque cuando les fracasa la vida con esa persona, les toca regresar donde la familia que abandonaron. No cometas ese error. Dale el lugar a tu familia, dale lugar a tus padres, que antes de ser un buen esposo, usted tiene que ser un buen hijo. Antes de ser un buen padre, usted tiene que ser un buen hijo. Su primer rol empieza en su casa, no en la casa de otros. Muchachos que van a la casa de la novia y allá barren, allá tienden la cama, allá trapean, pero en la casa de ellos no hacen nada. Usted es un vago, amigo. Empiece por su casa, porque lo que usted no es capaz de hacer en su casa, no lo va a hacer por nadie más en la vida. Yo no sé si alguien me está entendiendo en esta tarde, pero quiero que me grite un fuerte amén, por favor. Vamos a hacer las cosas de manera correcta. Hay momentos donde Dios cierra puertas en las relaciones sentimentales, y muchas veces nosotros, en lugar de dejarlas cerradas, las volvemos a abrir. ¿Sabe por qué? Porque no pedimos consejo. Hay momentos donde ciertas relaciones traumáticas se rompen, y usted, en lugar de aprovechar eso para reconstruirse, está aferrado a gente que lo único que está haciendo es arrastrarlo a una vida de fracaso. Pastor, es que yo no puedo vivir sin Margarita, pastor. Ella es tan especial, ella me conoce, ella sabe quién soy yo, ella sabe que me gusta, ella sabe lo que quiero. Aprende a buscar consejo antes de recuperar esas relaciones, porque hay puertas que Dios cierra para tu bendición y tú mismo las abres para tu destrucción. ¿Quieren que les cuente una historia mía? Igual se las voy a contar. Yo tuve una novia y hice todo lo que estuvo a mi alcance para que esa relación funcionara. Nos portamos súper bien. Muchas gracias, hermano. Que Dios le dé un árbol de agua, porque todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Aleluya. Libera, Padre, allá tu sierva. Y entonces yo me enamoré de una muchacha, y la relación duró casi 3 años, y me esforcé por hacer las cosas bien. Nos guardamos para el Señor. No fue fácil, pero lo logramos hacer. Y yo me había mentalizado a que esa mujer iba a ser mi esposa, porque tú haces planes, y si decides comportarte bien, pues haces más planes todavía. Pero llegó un momento en donde las cosas sencillamente se dañaron con aquella muchacha. Se dañaron. Y se dañaron por un asunto delicado. Yo le había pedido a Dios que me mostrara, y le dije: Señor, muéstrame qué es lo que tú quieres hacer. Y tú tienes que tener mucho cuidado cuando le oras a Dios de esa manera, porque si tú le pides a Dios que te muestre lo que tienes que hacer, no solamente tendrás que estar dispuesto a que Dios te diga que sí, también tendrás que estar dispuesto a que Dios te diga que no, aunque no lo entiendas. Y sin hacer nada, Dios mostró. Y cuando yo vi eso, yo dije: yo no puedo seguir con ella, y decidimos terminar. ¿Usted sabe qué es terminar una relación en pleno diciembre? Horrible. Me cantaba Marco Antonio Solís: llega Navidad y yo sí. Padre, libera a tus siervas por acá. Y yo me acordaba de esa muchacha. Yo decía: la extraño. Pasó fin de año y ella me mandó una carta diabólica. Me decía: aquí sigue tu regalo en el árbol. Yo dije: no, esto no puede ser posible. Yo tratando de dejarla y ella haciendo todo para que yo regrese. Y por allá a finales de enero dije: es mejor viejo conocido. No saben, esos son dichos de antaño. Es mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Entonces dije: voy a volver. Y volví a intentar las cosas, porque dije: un error lo comete cualquiera. Yo también pude haber sido el del error. Pero las cosas no fueron iguales.
¿Y sabe cuál era el problema? Que yo no había entendido que el día que esa relación se terminó, no era un asunto mío, era un asunto de Dios. Porque a veces Dios te cierra puertas para abrirte otras mejores. Y yo ese tiempo lo perdí, me desgasté, fui, me esforcé, y lo único que estaba haciendo era retrasando la llegada de Lorenita. Cuando yo solté a esa mujer y dije, ya no más, ya se acabó este tiempo, ya Dios me mostró que esta no es la persona, ya Dios me mostró que no este es el momento. Justo cuando la solté y decidí volver a recuperar mi relación con Dios, Dios trajo a mi vida a la que ahora es mi esposa, la madre de mis hijos. Yo no sé a quién le estoy diciendo esto, pero quiero que lo tomes en el nombre de Jesús. Aprende a desconectarte de lo que no te hace bien. Aprende a desconectarte de lo que Dios te quitó del camino. Aprende a desconectarte de gente que tú creías que sí, pero en realidad es un no de Dios. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y tu tarea no es tratar de agradar a una persona para que se quede contigo. Tu tarea es agradar a Dios para que su palabra y su gracia permanezcan a tu lado. Y Dios te va a conectar con la gente indicada y adecuada. ¿Alguien me está entendiendo? Por favor, dígame amén en esta preciosa tarde. Deja de enamorarte de la gente y vuelve a enamorarte de Dios, que es el centro de la vida. Y aquí viene lo tercero y último que encuentro en Sansón. Sansón no solamente pasó por encima de sus padres, Sansón no solamente pasó por encima de sus mismos límites a nivel emocional y sentimental, sino que Sansón también dejó de agradar a Dios. Y si hay un error que te puede tirar la vida, es olvidarte de que la primera relación que tú tienes que sostener es tu relación con Dios. Tú sabes. Y hay gente aquí que desde que se conectó con ciertas personas ha empezado a hacer cosas que antes no hacía. Ha vuelto a hacer cosas que hacía tiempo había dejado de hacer. Se han prestado para conductas que saben que no son correctas y no son adecuadas. Desde que llegaron ciertas personas ya no oras como oras antes. Ya no sirves como servías antes. Ya no tienes el fuego que servías antes. ¿Sabes qué sentías antes? ¿Sabes cuál fue el problema de Sansón? Que Sansón rompió todos los límites que Dios le había establecido. Cuando el ángel de Dios se presenta delante de Manoa, que era el papá de Sansón, y su madre, le dice: tu hijo va a ser nazareo desde el nacimiento. Será consagrado para mí, para servirme. Y lo voy a usar para cosas enormes. ¿Sabe qué significaba ser nazareo? El voto nazareo tenía 4 restricciones. La primera era que no podían tomar nada de licor. La segunda era que no podían cortarse el cabello. O sea, yo no podría haber sido nazareo. Claramente, ¿de dónde me agarro? Imagino un churumbelo de pelo aquí, esto calvo. Ni la barba, ni el pelo. No me imagino. Hermano, no se ríe usted tampoco. Usted tampoco puede ser nazareo. No podían cortarse el cabello ni la barba. Tenían que dejárselo largo. Me imagino esas axilas, gas, una trenza ahí. Tercero, no podían tocar nada muerto, ni siquiera su propia familia. Y lo cuarto, no podían comer uvas, ni frescas, ni pasas. Pregúnteme por qué. No, pregúnteme por qué. Sabrá Jehová. Había una restricción, porque el voto nazareo decía: aunque para otros sea normal, para ti no. Porque para tú poder vivir una vida de consagración, tendrás que aprender a dejar de compararte con todo el mundo y entender que Dios a cada uno de nosotros nos ha puesto límites en la vida. Así no diga amén, así es, ¿oye? Cada uno de los que estamos aquí sentados, hay cosas que Dios nos ha limitado y ha dicho: no quiero esto para ti. Pero Señor, mis amigos sí, pero no quiero esto para ti. Pero mis compañeros sí, pero no quiero esto para ti. Pero Señor, ¿por qué yo sí, yo no? Porque no quiero esto para ti. Quien no aprende a respetar los límites que Dios le pone, termina perdiendo la consagración. Y fue eso lo que le pasó a Sansón. Sansón hizo todo lo que no debía hacer. Otra vez, hizo todo lo que no debía hacer. Sansón se fue en contravía de las normas que Dios le había establecido. Y mucha gente dice: pastor, yo no entiendo por qué mis relaciones
No salgo de una para estar mal en otro. Y yo trato, y yo intento, y yo me esfuerzo, pero no logro ver un cambio en la vida. ¿Sabes por qué? Porque tú crees que la solución de tus relaciones es cambiar de persona. Y no se trata de que cambies de persona. Se trata de que cambies de actitud y vuelvas a darle el primer lugar a Dios. Y vuelvas a honrar a Dios. Pero cuando una persona deja de agradar a Dios, cuando una persona deja de honrar a Dios, cuando una persona rompe su relación con Dios, será cuestión de tiempo antes de que sus demás relaciones se empiecen a romper también. Muchachos, Sansón había sido destinado para matar a los filisteos y libertar al pueblo, pero a causa de sus errores, en lo que fue más fuerte, terminó destruyéndolo a él. No importa qué tan grande, qué tan relevante sea tu vida o tus sueños o tus proyectos, la clave de esta vida está en que aprendas a honrar a Dios. Si no le das el primer lugar a Dios, te garantizo que te encuentres con la persona que te encuentres, mientras no le des el primer lugar a Dios, será cuestión de tiempo antes de que eso te rompa la vida. Yo conozco gente que dice, yo no creo en Dios, pero terminan creyendo en Dios cuando el desamor les quiebra la vida en pedazos. ¿Sabes por qué? Porque se les olvidó que de la relación con Dios nacen todas las demás relaciones. Yo aprendí que para poder tener una buena vida con mi esposa, con mis hijos, con las demás personas, necesito estar bien con Dios. Hay un pianista por ahí, pastor, que me puede ayudar, tenga la bondad. Y quiero en esta tarde terminar haciéndote una pregunta. ¿No será que a muchos de nosotros tal vez lo que nos ha faltado es entender que en las relaciones que son tan importantes en la vida es donde más sabios tenemos que ser? Es donde más pacientes tenemos que ser. Es donde más cautelosos tenemos que ser. Pero a veces somos apresurados, somos afanosos, nos desesperamos. Creemos que nos va a dejar el tren y si no es esta persona, la vida se me arruinó. Y estamos tratando de alcanzar una vida con alguien y se nos ha olvidado que la principal vida que tenemos que alcanzar es la vida con Dios. Yo sé lo que se siente batallar con una baja autoestima. Si tú te hubieras encontrado con Juan Pablo Lerman a los 14 años, habrías visto a un jovencito tímido, introvertido, con muchos miedos. Y uno de mis miedos, ¿sabes cuál era? A mis 14 años, que nadie se fijara en mí. Había vivido toda mi vida consagrado para Dios. Le contaba ahorita a los pastores, a estas alturas de mi vida, yo no sé a qué sabe el aguardiente, yo no sé a qué sabe la cerveza, yo no sé a qué sabe el licor. Nunca en mi vida me metí un cigarrillo en la boca. Bueno, excepto los de menta. ¿Cuántos chupamos cigarrillo de menta alguna vez aquí? Una barrita de dulce, estoy hablando de eso para el que no lo sepa. Eso sí, yo. Pero nunca en mi vida fumé. Lo más extremo que hice en mi adolescencia fue jugar pico botella en el colegio. Ya que no sabe, me senté al frente de la bonita y ella se sentó al lado mío. Diablo mentiroso. Y me quedó así de frente a frente la más fea del salón. Y justo me salió la botella con ella. Ay, Señor, ya le pedí perdón a Dios por eso. Pero toda mi vida me había consagrado para Dios. Pero todas las veces que yo intenté enamorar a una niña en mi adolescencia, todas las veces me rechazó. Me rechazaron, me decían, tú eres un buen amigo, como amigo y nada más. Me dijo, eso es una forma bonita de decirle a usted que usted está feo. Y es que yo me miraba al espejo. Yo sabía que no había nada que hacer ahí. Y sufrí mucho por eso. Pero cuando yo encontré que en mi vida sentimental yo no podía ser atractivo físicamente para ninguna muchacha, porque sufría, créeme, yo veía que el bonito del salón, las chinas les caían. ¿Cuántos se acuerdan del bonito del salón? A ver, levante la mano por favor. Hablo con los muchachos, levante la mano los muchachos. El pinta del salón, las tenía todas a los pies. Y uno, ni la fea le caía a uno.
Y un día yo dije, ya sé, si yo no puedo hacer que ellas se sientan atraídas por mi físico, voy a ocuparme de construir una vida tan especial que sea digna de ser entregada a una persona especial. Y decidí estudiar, decidí ser el mejor de mi clase, decidí ser un buen hijo, decidí ser un buen papá, un buen hermano. No tenía hijos en ese momento. Decidí ser un buen cristiano, decidí ser el más responsable de la iglesia con mi ministerio. Y ahí en medio del anonimato, cuando yo aprendí que la clave no era construir una vida atractiva para una mujer, sino una vida de la cual Dios se sintiera orgulloso, Dios me premió con una mujer preciosa y me regaló un hogar maravilloso. Mire, hasta se me cayó el pelo, pero mi esposa me dice, eres hermoso. Yo, gracias. Ahora ya no importa, ya me reproduje, ya que me diga feo el que quiera. Tengo a mi esposa y tengo a mis hijos que me aman profundamente. ¿Sabes por qué? Porque dejé de correr detrás de alguien y volví a correr detrás de Cristo. Muchachos, mírame a los ojos. Tal vez el problema de nuestras relaciones es que estamos haciendo cosas para sentirnos nosotros bien, y se nos ha olvidado que la clave no está en que nosotros nos sintamos bien primero, sino que hagamos sentir bien primero a Dios. Que volvamos a darle el lugar a Él, que volvamos a decirle, no me quiero seguir equivocando, Dios, en esta área. No quiero terminar como el hogar de mis padres, o el hogar de unos familiares, o el hogar de unos conocidos que al principio tenían todo y ahora perdieron todo lo que un día construyeron por no ser sabios en esa área. Hoy le voy a hablar de un personaje muy famoso en la Biblia, una mujer que en ese momento era una jovencita a la cual la vida le estaba cambiando por completo de un momento a otro. La razón por la cual este mensaje es importante es porque esta mujer estaba a punto de tomar una decisión muy importante para su futuro, para su vida, pero de repente aparece Dios y traza un rumbo parecido pero diferente, que le cambiaría la vida por completo a esta jovencita. Hoy le voy a hablar de una mujer que tuvo por nombre María. Hoy le voy a hablar de la mujer que fue escogida para ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello quiero que me acompañe a la Biblia, al Evangelio según Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 45. Lucas, capítulo número 1, versículos 39 al 45. Dice así la palabra del Señor. Pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró a la ciudad y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en el vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Dio un grito de alegría y exclamó a María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita. Quiero que leas ese versículo fuerte a la cuenta de 3 conmigo. 1, 2, 3. Eres bendita. ¿Por qué? Porque creíste en el Señor, que el Señor haría lo que te dijo. Y esas palabras fueron las que brincaron mientras leía la Biblia y dije, aquí hay algo poderoso de Dios para nosotros. Y es esto: Elizabeth, llena del Espíritu Santo, le dice a María, y quiero que por favor piensen esto, porque aunque por tradición nos han sembrado la idea de que María es un ser divino, incluso al cual se debe adorar, cosa que no es correcta, porque aunque María fue la madre de Jesús, no debemos adorar a María. María fue una mujer usada por Dios para ser la madre de nuestro Señor Jesucristo, pero la gloria y la honra son de Dios. Dígame amén si está de acuerdo conmigo. Entonces, aunque la hemos visto de una manera divina y santa y canonizada, hoy quisiera mostrarte a una María de carne y hueso, y a una jovencita que estaba a punto de casarse.
a una jovencita que se había guardado virgen y estaba reservando su sexualidad, su cuerpo para el que sería su esposo, que ya tenía por nombre José. Y entonces quiero mostrarte cómo esta mujer que tenía un proyecto de vida, que estaba a punto de empezarlo, Dios la escoge. Dice: María, a ti, a esta muchacha, la voy a escoger para cosas mayores de las que ella algún día soñó. Y ahí es donde aparecen los propósitos de Dios para nosotros. Usted que me está viendo, es muy probable que tenga proyectos y planes en su vida. Usted que me está viendo, es probable que tenga una ruta trazada para su futuro y diga: yo quiero estudiar esto, para trabajar en esto, para aspirar a esta empresa, para estar en una multinacional, para tener algo nacional, para tener algo propio. Usted tiene sus propios sueños. Usted tiene sus propios proyectos. Pero me encanta de la palabra que cuando Dios aparece a darle un sentido a tu futuro, los planes de Dios siempre son mejores y más altos que los nuestros. Dígame amén si me está entendiendo, por favor. Los proyectos de Dios para nosotros siempre serán mejores. Y eso fue lo que María, aquella mujer que hoy le estoy presentando como una mujer natural, dice la palabra que el ángel Gabriel es enviado a visitarla y le dice: María, has sido hallada con el favor de Dios y eres bendecida, y por causa de eso Dios te ha escogido para que seas la madre del Salvador. Y en ese momento María le dice al ángel: pero ¿cómo va a suceder? Y el ángel se lo explica y le dice: vas a ser llena del Espíritu Santo, Él vendrá sobre ti y vas a concebir un hijo al que le vas a poner por nombre Jesús, y Él será llamado Hijo del Altísimo. Le presenta el proyecto de Dios. Y aquí es donde viene lo que quiero que escuche de esta palabra, porque cuando Dios presenta la visión que tiene con tu vida, generalmente suele ser algo que a nuestros ojos es completamente imposible de alcanzar. Y es normal, es parte de la vida espiritual, que ese sueño que Dios tiene contigo, a tus ojos humanos, a tu naturaleza, sea algo inalcanzable. Cuando nosotros llegamos al Señor, Él establece sobre nuestras vidas promesas. Pero no siempre las promesas de Dios suenan alcanzables. Generalmente los sueños de Dios con nosotros suelen ser cosas impresionantes. Yo conozco gente que llega a Dios con el hogar roto y la promesa de Dios es: te voy a devolver tu hogar. Y cuando usted mira el hogar, usted dice: esto es imposible. Esa señora ya no me quiere, ya no me ama, ya se fue con otro, ya me dijo que no quería nada conmigo. ¿Cómo va a lograrse eso? No se sorprenda si lo que Dios le está prometiendo a su vida para su futuro hoy parece algo inalcanzable. Con la historia de María y con lo que a esta mujer le tocó vivir, hoy le voy a presentar un tema que hemos titulado de la siguiente manera. Léalo conmigo fuerte, por favor. 1, 2, 3. Creer sin entender. Y de eso es de lo que hoy le voy a hablar. Porque María, con su vida y con lo que hoy le voy a predicar, nos dio una gran lección de cómo la gente puede cambiar su vida cuando aprenda a llegar a este nivel. ¿Cuál nivel, pastor? Creer sin entender. No es fácil, porque generalmente nosotros creemos en lo que entendemos. Generalmente nosotros creemos en lo que conocemos. Generalmente nosotros creemos en lo que está dentro de nuestro control. Permítame darle un ejemplo. Usted se va a la constructora porque quiere comprar apartamento. A la cuenta de 3 grite amén. 1, 2, 3. Uy, pero ese amén tan flojo no sirve. Otra vez. 1, 2, 3. Usted llegó a la constructora y la constructora le dice a usted: le voy a mostrar un apartamento modelo. Usted no compraría un apartamento que usted no vea, ¿o sí? Usted tiene que conocerlo. Entonces usted entra y ve de repente la cama y ve de repente la decoración. Usted ya se imagina viviendo allá adentro. ¿Cuántos han ido alguna vez a una feria de esa? Levante la mano, yo los veo. Pero muévanla así, eso. Entonces usted entra allá y ve y empieza a imaginarse. Luego se sienta con el asesor. El asesor le hace algunas preguntas de su vida financiera, y luego de hacerle esas preguntas, el asesor le dice: vamos a hacer una simulación de su crédito.
¿Usted cuánto se gana? Entonces usted empieza a dar sus datos, lo ponen en un sistema, y luego de ponerle en ese sistema le dicen: ahora vamos a mandar los papeles al banco a ver si le aprueban. Y una vez el banco le dice que le va a prestar a cierto interés y que las cuotas le van a quedar de tanto, aunque usted no tiene el apartamento todavía, usted sale contento porque sabe que lo va a tener. La razón es esta: usted está creyendo en algo que está entendiendo cómo lo va a obtener. Si hasta ahí me estoy explicando con la suficiente claridad, por favor levante la mano derecha y dígame amén. Gracias. Ahora imagínese este escenario. Dios le promete y le dice: te voy a bendecir, hijo, con tu casa propia. Gríteme amén. Usted se va, mira el apartamento, lo conoce, se sienta con el asesor del banco y el asesor le dice: su crédito ha sido negado. Y va y llora: Señor, ¿por qué me dijeron que no, Padre? Perdí el tiempo vitrineando, Señor. Yo ahí pasando penas delante que me dijeran que no y tú me dijiste que sí. Ahí es donde esto cobra sentido. Creer sin entender. Porque a veces solemos entender lo que funciona, pero no entendemos lo que no funciona. Y ahora quiero que me mires a los ojos y escuches lo que te voy a decir. En lo que tú no puedes hacer es donde Dios interviene y hacer lo sobrenatural. En lo que tú no eres capaz, que tú dijiste: pero yo hice toda mi parte y hasta ahí ya no puedo. En lo que tú no puedes es donde Dios entra en acción y dice: te voy a mostrar que eso que tú no estás entendiendo es lo que yo soy capaz de hacer. Te voy a mostrar que eso que en tus fuerzas no puedes resolver, yo lo puedo resolver. Te voy a mostrar que pasaste tus papeles, tus documentos para entrar a la universidad, y esa plata que no tienes para pagar el semestre es lo que yo puedo hacer. Dios obra en la gente que, aunque no entiende, aprende a creer en el poder sobrenatural de Dios. Si alguien me está entendiendo, dígame amén en esta noche, porque eso es lo que Dios quiere, que aprendas a creer aún sin entender. Ahora hablemos entonces de María. ¿Por qué es tan importante, pastor, creer sin entender? Pues bien, la razón es esta: a veces entender, en lugar de hacernos bien, nos hace mal. Levante la mano todos los que alcanzaron a vivir la época antes de la invención del celular, o que se acuerdan de la vida sin tener celular. A ver, levante la mano, yo los veo. Los que se acuerdan de la época de los teléfonos fijos, muevan la mano así, por favor. Es que yo quiero decirles que ustedes están viejos. Aleluya. Ya están acabados. No, ya están viejos. Griten amén. Hasta ahora yo me pinto las canas, igual está viejo. Y entonces, en esa época, poco entendíamos, pero mucho creíamos. Ustedes de su casa, con un teléfono de rosca, pactaba una cita con alguien y le decía: a ver, regáleme un nombre cualquiera de una mujer. Fanny. Hola, Fanny. Fanny Faisuri. Hola, Fanny Faisuri. Te invito a tomarnos un helado. A comernos. El helado no se come, se toma, se come. Comernos un heladito. Listo, James Jacobo, ¿dónde nos vemos? No, veámonos ahí en el Dari de la Paso Ancho a las 3. Listo. Usted colgaba y usted sabía que pasara lo que pasara, Fanny Faisuri llegaba al Dari a las 3. ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? Y usted se iba para el Dari, se sentaba en el Dari a esperar tranquilo, porque esa mujer llegaba porque llegaba. Y usted tenía tranquilidad, usted no iba en el bus o en el taxi angustiado. ¿Será que Fanny Faisuri se iba a ir? ¿Por dónde será que va? A usted eso no le importaba. Usted sabía que una vez la cita estaba pactada, esa persona iba a llegar. Ahora mire lo que pasa hoy en día. Usted le dice hoy en día a una persona: nos vamos a ver, ya Dari pasó de moda, ahorita es Popsi. Nos vamos a ver en el Popsi de Pacific Mall. Griten amén. ¿A qué horas? A las 4. Usted va en camino y usted empieza a chatear: ¿dónde estás? ¿Ya saliste de la casa? Compárteme la ubicación en tiempo real. Y note esto: ahora que tenemos acceso a más información, somos más intranquilos, nos impacientamos,
¿Será que sí va a llegar? ¿Será que sí va a venir? ¿Por dónde será que viene? ¿A dónde va a llegar? Hay momentos donde de tanto tratar de entender, la fe se minimiza y se pierde la tranquilidad. En mi casa estamos pasando por una situación de prueba con la salud de mi esposa. Agradezco sus oraciones. Cada vez que se acuerde, ore por la salud de mi esposa. Gracias por eso. Y yo sé que es una temporada en la que Dios va a avivar nuestra fe como hogar, porque así como hoy le estoy contando esto, estoy seguro que algún día le voy a contar el testimonio del milagro que Dios hizo en el cuerpo de mi esposa. Yo estoy seguro de eso. La gloria es de Dios. Pero le dijeron un diagnóstico en el médico. Le dijeron, tu dolor puede ser por esto. ¿Y sabe qué hizo mi esposa? Se fue a leer de la enfermedad. ¿Qué es? Y empezó a leer. ¿Ya que no sabe cómo terminó? Angustiada. No, yo siento que no, ¿y qué va a pasar? Le dije, no te preocupes por eso. Este no es el momento de investigar cómo es la enfermedad. Este no es el momento de investigar qué puede pasar. Este es el momento de creer, aunque no esté entendiendo nada, aunque no sepa cómo va a resolverse. Voy a poner mi mirada en Cristo y voy a decirle, Señor, así como esta prueba tocó la puerta de mi vida, tu mano poderosa también la va a tocar. Hoy te quiero decir algo: no trates de entender todo, no trates de encontrarle razón a todo. Hay cosas que llegaron sin explicación, pero se van a ir de forma sobrenatural de tu vida. Hoy te quiero hablar de algo. Esta palabra viene hoy en esta noche a decirte: no trates de entender a Dios, no trates de que todo tenga una explicación. Mejor enfócate en confiar en aquel que hizo promesas, porque todo lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir. Si alguien lo cree, dígame amén, por favor. Crea, aunque no entienda. Y María lo hizo. Mira el primer punto que le quiero mostrar. María creyó en primera instancia a la palabra. Es lo primero que quiero que miremos. ¿Puede repetirlo conmigo fuerte, por favor? Lea la pantalla. 1, 2, 3. Más fuerte, dígale que tiene a su lado. Usted también repita, hermano. Otra vez. 1, 2, 3. Creer a la palabra. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 34, capítulo 1, versículo 34 al 38, lo siguiente. Pero ¿cómo podría suceder esto?, le preguntó María al ángel. Yo soy virgen, es decir, ella nunca había tenido una relación sexual con ningún hombre. Ella nunca se había acostado con ningún hombre. Su cuerpo estaba completamente puro en el área sexual. Y el ángel le contestó, mire la explicación: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nace será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en el 6º mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Me encanta este suceso, porque el ángel no le da una explicación razonable. ¿Me estás escuchando? El ángel no le dice: mira, esto es algo que ya lo hemos hecho antes. No, le está hablando de algo que nunca antes había sucedido. Le está hablando de algo completamente sobrenatural. Y María, ante eso, se aferra a la palabra y dice: yo ni estoy entendiendo cómo esto va a suceder, pero si Dios lo dijo, que se cumpla en mí todo lo que Él ha prometido. A veces nosotros no nos aferramos a la palabra, nos aferramos a las explicaciones. A veces nosotros no nos aferramos a la promesa de Dios, nos aferramos a la forma en la que Dios la va a cumplir. Y eso es un grave error. No te aferres al método, aférrate a la promesa. A ti no te interesa cómo, cuándo ni dónde. Aprende a interesarte por lo que Dios te dijo. Cuando tú te aferras a la forma, te desgastas, porque cada vez que Dios no hace las cosas como tú quieres, en lugar de confiar, desconfías.
Cada vez que te aferras al proceso, cuando no pasa como tú creíste que ibas a pasar, en lugar de que tu fe sea fuerte, tu fe se empieza a debilitar. Hoy te quiero decir algo: aferrarse a la promesa es entender que lo más grande no es ni siquiera lo que Dios te prometió. Lo más grande es que Dios esté a tu lado. Déjeme darle un ejemplo para explicárselo. Uno de los hombres que demostró en la palabra ser un hombre de fe fue Moisés. Y Moisés recibe una promesa de parte de Dios, y la promesa es que iba a ser trasladado a la tierra prometida, a la misma tierra que Dios le juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, sus antepasados. Cuando Moisés escucha esa promesa de parte de Dios, empieza a caminar en ella y empieza su éxodo durante el desierto. Pero dice la palabra que de repente, por el pecado del pueblo, Dios le dice a Moisés: ¿sabes algo, Moisés? Yo no los voy a llevar más a ustedes. Voy a cumplir mi palabra, porque yo prometí tierra prometida y se las voy a dar. Pero voy a enviar a un ángel para que ese ángel los conduzca y los lleve hasta ese lugar. Y ¿sabe qué me encanta de Moisés? Que Moisés aprendió la lección más importante que todo ser humano en la vida necesita aprender, y era esta. Moisés le dice: no, ningún ángel, si tu presencia no va conmigo, no me muevo de aquí. Míreme a los ojos y responda esta pregunta: ¿acaso Dios no le está diciendo que le va a dar la tierra prometida? Para Moisés, lo más importante no era el milagro, era el Dios que producía el milagro. Por eso dijo: no me interesa ninguna tierra si tú no estás conmigo. Prefiero quedarme aquí que irme a un lugar sin tu presencia. Y esa es la razón por la cual mucha gente tiene la fe debilitada, porque en lugar de creer en Dios, están creyendo en el milagro. En lugar de depositar su fe en la presencia misma de Dios, ubicaron su fe en las circunstancias. Hoy te voy a decir algo: tu bendición no viene de tu empresa, tu bendición no viene de tu universidad, tu bendición no viene de tu socio, tu bendición no viene de tus contratos, tu bendición no viene de esa persona que te está prometiendo cosas, tu bendición no viene de tu marca, tu bendición no viene de tu reputación, tu bendición viene de doblar tus rodillas y decirle: Señor, sin ti yo no puedo hacer absolutamente nada. Tus milagros y tu bendición no suceden cuando el hombre te responde. Tus milagros y tu bendición suceden cuando reconoces que la presencia de Dios permanece a tu lado. ¿Sabe por qué hay gente que está desanimada? Aunque tiene todo, porque tienen todo, pero se alejaron de la presencia del Señor. ¿Sabe por qué hay gente que está deprimida? Porque tienen todo, pero se olvidaron que la presencia de Dios está con ellos. Yo en esta noche vine de parte de Dios a decirte: creer en Dios es entender que lo más importante no es la promesa, es tener la presencia de Dios a nuestro lado. Vuelve a apasionarte, vuelve a llenarte de Dios, y te vas a dar cuenta que todo lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir. Pero nada de eso se compara a tenerlo a Él con nosotros. Si alguien me está entendiendo, por favor dígame amén. Él es lo más importante. Cada vez que yo debo predicar, cada vez que yo debo dar la palabra, cada vez que yo debo dar una consejería, siempre me arrodillo y le digo: Señor, no es por mí, no soy yo. Yo necesito tu Santo Espíritu. No es el talento, no es la habilidad, es tu presencia. El día que Jehová de los ejércitos decida pagar la gracia que brota de tus labios, ese día todo lo que haces carecerá de sentido. Por eso el Señor dijo: si Jehová no es el que cuida, en vano cuida la guardia. Porque no es lo que haces en tus fuerzas. Creer en Dios no es simplemente decir: sí, yo creo que Dios lo puede hacer. Creer a la palabra es esforzarnos por mantenernos cerca del Señor. ¿Sabes por qué a María le cambió la vida? La Biblia lo dice. El versículo número 28 dice lo siguiente: Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está
contigo. Otra vez, el Señor está contigo. Alguien puede repetir eso conmigo. Diga: el Señor está. Póngase la mano en el corazón y repítalo. Diga: el Señor está conmigo. Esa es la clave de la bendición, que Dios esté a tu lado. María sabía que aunque eso parecía imposible, lo más importante era que Dios estuviera con ella. Pero para ti lo más importante es que tus contactos estén contigo, que la gente te pague a tiempo, que todo llegue el momento indicado. La vida te va a cambiar cuando aprendas a entender que lo más importante no es lo que el hombre te pueda dar. Lo más importante es que Dios esté contigo. ¿Quieres que todo vuelva a funcionar? Asegúrate que Dios esté contigo. ¿Quieres que ese proyecto funcione? Asegúrate que Dios esté contigo. ¿Quieres que ese matrimonio salga adelante? Asegúrate que Dios esté contigo. ¿Quieres que ese noviazgo sea fructífero y caminen en bendición? Asegúrate que Dios esté contigo, porque todo aquel que descuida a Dios termina perdiendo lo que nunca imaginó que iba a perder. No hay nada que se compare a tener a Dios con nosotros. Hay compañías que son de bendición y hay compañías que son molestas. Hay compañías oportunas y hay compañías inoportunas. Hay compañías que deben estar en ciertos momentos y hay otras que no deben estar en ciertos momentos. Y tienes que aprender a discernir qué es lo que te aleja del Señor y qué es lo que te hace bien en la vida. Hay personas que se pegan de ciertas personas o de ciertas circunstancias que en lugar de acercarlos a Dios, los alejan de Dios. Póngale un alto a eso, querido amigo. En estos días, Anita llegó a la habitación. Mi esposa estaba un poquito adolorida, era de noche, y Anita entró y dijo: yo quiero cuidar a mi mamá. Ella le fascina dormir con nosotros, le encanta. Y lo que no le he contado es que le encanta acostarse en la posición contraria, adyacente, y empezar a patear todo lo que se le atraviesa. Dios bendiga. ¿Alguien tiene un hijo así también? Levante la mano, yo los veo. Que se meten de intrusos a la cama de uno a patear todo lo que se les ponga en el camino. A ver, griten amén, yo los veo, los que me entienden. Ay, qué lindo, son poquitos. Los que no, alístense. Yo que eso es una belleza cuando se meten a patear. Así es Anita. Y le fascina. Y ese día mi esposa estaba maluca y empezó: yo quiero cuidar a mi mamá, yo quiero cuidar a mi mamita. Y ya estaba de noche, el otro día tenía que irse a estudiar. Le dije: Ana Sofía, me haces el favor y te vas ya a tu cama a dormir, porque mañana tienes que estudiar. Y se le llenaron los ojos de lágrimas y empezó a llorar y dijo: no, papá, yo no me quiero ir. Más importante que una escuela es la salud de mi mamá. Ana, pero tienes que irte. No, mi mamá es primero, la escuela puede esperar. Pero llorando, me tocó dejarla ahí. Al siguiente día la levanté trasnochada y se fue a estudiar de todas formas. Pero la máxima fue esta: estábamos nosotros en nuestra noche de aniversario. Griten amén. Levanten la mano los casados que están aquí. Hagan así, digan: oh. Noche de aniversario. ¿Me entiendes? Aniversario. Cuando va entrando Anita con una almohada y dice que: hola, quiero dormir con usted. Le dije: no, mija, no te vas para tu... No, es que yo los amo mucho. Le dije: yo también, pero vaya usted para su lado. Porque hay personas que son valiosas, son importantes, pero hay momentos en donde no deben estar con nosotros. ¿Me estoy explicando? Y hay gente que está dejando que se le metan cosas en momentos que no se le deben meter. Hay gente que está dejando que se le metan circunstancias que en lugar de llevarlos a creer, les están debilitando la relación con Dios. Escúchame esto: pon las promesas de Dios en el primer lugar y tu vida será bendecida. Dígame amén si me está entendiendo, por favor. Pero ahora déjeme mostrarle el segundo punto de esta palabra: creer sin entender. En segunda instancia, creer en medio del proceso. ¿Puede leer eso fuerte conmigo, por favor? 1, 2, 3. Creer en medio del proceso. Esto es lo más difícil. Es lo más complicado. Creer cuando Dios hace la promesa es fácil,
Porque tú dices, wow, Señor, sí, imposible, es rarísimo, pero lo voy a creer. Y más cuando vienes al culto y Dios te da una palabra y Dios te da una promesa, y tú sientes ahí sentado que lo que el pastor está diciendo, que lo que el predicador está diciendo te está traspasando el alma y está haciendo una respuesta para tu vida. Eso es maravilloso. Cuando llegas a la iglesia cansado, cuando llegas a la iglesia aburrido, cuando te conectas con la palabra en medio del peor instante de tu vida y escuchas que Dios te dice, yo puedo levantar esos hijos, eso traspasa el alma. Cuando Dios te dice, yo puedo hacer que recuperes lo que has perdido, eso traspasa el alma. Eso es una bendición. Te llenas de fe y dices, Señor, yo creo, yo confío. Pero cuando arranca el proceso, ahí es difícil. Y le voy a explicar por qué. María tuvo que vivir un tremendo proceso. Yo siento que si alguien podía darse el gusto de caminar en una maravillosa promesa de Dios, pues era María. La escogen para ser la mamá del Mesías, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Yo me imagino que María dijo, wow, en mi vientre viene el Salvador de la humanidad. He sido hallada, favorecida por Dios. En fin, creo que Dios va a hacer todo bonito delante de mí. Pues imagínense que no. El proceso de María estuvo acompañado de una serie de dificultades que le voy a mencionar en este instante. Primero, les pedí que me colocara una imagen. Arranque a leer pues. Su prometido, o sea José, diga conmigo José. Fuerte, diga José. Pensó en abandonarla en secreto por algo que ella no había hecho. Además, tuvo que lidiar con la calumnia y la estigmatización. Eso lo dice Mateo capítulo 1 versículo 19. O sea, ella no había hecho nada. ¿Qué había hecho María? ¿Qué había hecho malo María? Nada. Pero solo por esa promesa fue estigmatizada. Y es, ahí esta muchachita está embarazada sin casarse. Cosa que en ese momento era una alta deshonra ante la comunidad. Porque significaba que ella había violado muchos principios morales y culturales. Y no solo eso, el esposo que debía acompañarla en el secreto, él dice, no, yo no puedo estar así, yo no puedo soportar esto. Gracias a Dios que el ángel viene y le dice, no José, no la abandones porque ahí está Dios metido y tú también eres importante. Yo no sé si usted lo sabía, pero Jesús es descendiente de la tribu de David, no por María, María era levita. Jesús era descendiente de la tribu de Judá, la tribu de los reyes, por José, que era de esa tribu. O sea que José era muy importante en la vida de Jesús. Y gracias a Dios, el ángel lo convence y José decide quedarse. Pero María tuvo que lidiar con esto. Otro, no tuvo relaciones sexuales con José hasta que Jesús nació. Eso lo dice Mateo 1:24. Él no la tocó. Luego, cuando ya Jesús nace, pues María y José consuman su matrimonio y producto de esto tienen hijos que corresponden a los hermanos de Jesús. No lo digo yo, lo dice la Biblia, la palabra del Señor. Pero tiene que pasar por un tiempo de consagración, por un tiempo de evitar las relaciones sexuales, aunque en ese momento ya ella tiene que empezar de alguna manera una relación más cercana a José. Ella evita a José, tiene que guardarse, es parte del proceso de María. Lo siguiente es que da a luz a su hijo en un incómodo pesebre. Lucas nos dice que el emperador de turno toma la decisión de hacer un censo al pueblo judío. Y la forma correcta de hacer el censo es que cada persona tenía que irse a su ciudad. Es como si el presidente de nuestro país dijera, vamos a censar a todos los colombianos. Cada uno se va para el lugar donde nació. Entonces usted tendría que irse a su pueblo. Así era en aquel entonces. José se va con María, su esposa, hacia Belén. Y cuando llega a ese lugar, Belén, que era una ciudad tan pequeñita, no contaba con el hospedaje suficiente para recibir a todos los que venían desde afuera. Y el único lugar donde terminan abasteciéndose, pasando la noche, hospedándose, es en un humilde pesebre, el mismo lugar donde nace Jesús. Mire, mis dos hijos nacieron en clínicas muy distintas. Mi hijo mayor nació en una clínica en la ciudad. Y cuando él nació estábamos en una habitación compartida y yo nació en la noche, tuve que amanecerme en una silla Rimax, de esas sillas cuadradas, ahí aguantándome el dolor, ayudando a mi esposa. Bueno, estaba más adolorida ella claramente, el dolor mío fue por la silla ahí, pero nos trasnochamos que hay que darle la comida al niño, que hay que cambiarlo. Bueno, todo ese corre cuando un bebé nace.
Cuando mi hija nació en otra clínica. Yo tenía un sofacama enorme. Ahí sí dormí y llevé a la suegra para que nos colaborara. Fue diferente. A María le tocó, y a su esposo, en un incómodo pesebre. ¿Fácil o difícil? Fácil o difícil. Y claro, es que estamos hablando del Hijo de Dios. Pero mire que no le tocó fácil, aunque era el Hijo de Dios. Siguiente. Tuvieron que huir a Egipto por la matanza de Herodes. Esto lo dice Mateo capítulo 2. Resulta que Herodes se da cuenta que ha nacido el rey de los judíos, porque los reyes del oriente vinieron a contarle eso. Y Herodes, lleno de rabia, ordena que todos empiece a generarse una matanza en Belén. Y José tiene que huir con su esposa a una tierra lejana llamada Egipto, como extranjeros, a esconderse para guardar la vida de su hijo. Luego dice la palabra que terminan regresando a Nazaret. Hay un problema, les toca irse para Galilea y después sí vuelven a Nazaret. ¿Sabe qué es esto? Que el proceso de María y de José no es un proceso como el que a todos nosotros nos encantaría vivir. Míreme a los ojos y escuche esto. Cuando Dios le hace a usted una promesa, usted y yo nos imaginamos que las bendiciones de Dios son de gloria en gloria. Griten amén. Ay, vele ese amén todo flojo. Un amén más fuerte. Griten amén. Amén. Usted se imagina que con Dios es así. Señor, yo empecé aquí bien bajito y voy creciendo y voy creciendo, y a veces me toca esperar, pero voy creciendo. Dígame amén. Y voy para arriba. Así nos imaginamos todos. Pues no. ¿Sabe qué veo yo en el proceso de María? Que con Dios es así. Ajá, y ajá, y aquí, y abajo, y más abajo, y después por aquí, y volvió y se cayó, y cuando creyó que estuvo bien, vuelve otra vez para abajo. Eso está lleno de picos intermitentes. O sea, nosotros creemos que porque estamos en la promesa de Dios, Dios nos va a llevar así, de menos a más. No, querido. ¿Sabe? Los procesos de Dios no son así. Los procesos de Dios son como esos electrocardiogramas que tienen unos puntos, y de repente usted subió y bajó y no entendió lo que está pasando, y sabe, eso tiene una explicación. Y como siempre, voy a usar un ejemplo para que sea fácil de entender para usted. Un día mi esposa me dijo que entrara a este lugar. Bajen las luces para que se vea, por favor. Me dijo: amorcito, entre conmigo a un lugar de esos. Yo me dejé convencer y entré ahí. Mire cómo entré. Y entré con toda la motivación del mundo. Y estando ahí, determinado a perder la barriga, a quitarle una cuota de fealdad al cuerpo, empieza el instructor y dice: ahora vamos a subir una montaña. ¿Cuál montaña? Uno está ahí parado en el mismo lugar. Pero cuando él dice que vamos a subir una montaña, la música empieza a acelerar y de repente las luces empiezan a poner como amarillas. ¿Hay forma de que hagamos eso? ¿Pueden poner las luces amarillas? Yo voy en la bicicleta. Yo le doy tiempo, hágale tranquilo. Voy en la bicicleta. Entonces el instructor dice: vamos, amigos, a subir la montaña. Y ¡pum! Ya casi, pero ahí está. Y se pone todo amarillo. Y entonces él dice: carga la bicicleta. Entonces uno le tiene que poner a la bicicleta como ¿me entiendes? Como más nivel. Entonces empieza a doler. Cuando de repente dice: hágale, ahora descanse, y se pone verde. Entonces uno va suavecito. Y de repente dice: ahora vamos a descansar, y lo ponen azul y usted no siente nada, va ahí relajado. Cuando dice: ahora lístense, porque vamos a subir la montaña a toda velocidad, carguen. Entonces uno empieza a cargar y le pone todo, y arranca y se pone todo rojo, y arranca uno a darle y a darle. Ese tipo lo lleva uno que despacio, que rápido, que hágale, que bájele, que suba. Y ¿sabe cómo termina uno? Uno termina así, mire, así termina uno, llevado, sin ganas de volver al gimnasio, con ganas de irse al cielo. Y es que el bendito ese le dice a uno: es que ahora sientas en el cielo. Claro, uno se siente muerto, no siente que murió con la lengua afuera. Pero cuando voy, miro el reloj dice: en una hora usted acaba de quemar 800 calorías. Qué vaina tan tremenda. Eso sí que da resultados.
Ahora míreme a los ojos y escuche, porque hay gente que cree que los procesos de Dios es treparse en una bicicleta e ir ahí dándole de cualquier manera, e ir ahí dándole de cualquier forma. Hoy te voy a decir algo: los procesos de Dios están llenos de intermitencias. A veces Dios dará mucho, de repente traerá poco. A veces te llevará arriba, a veces te llevará abajo. A veces serás conocido, de repente serás desconocido. Y todo eso es parte del proceso de Dios. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que da resultados a la vida. Yo no sé si alguien me está entendiendo en esta noche, pero quiero que me diga un fuerte amén todo el que hoy dice: Señor, aunque el proceso sea difícil, voy a creer en ti. Dígame amén en esta noche, por favor. Aunque sea complejo, hay que observar la vida de María. Esta mujer, repito, vio una cantidad de situaciones adversas, pero ninguna de esas situaciones debilitaron su fe, porque en cada una de esas circunstancias María hizo junto con José lo que Dios le mandó a hacer. ¿Cuántas veces nosotros, en medio de lo difícil del proceso, creemos que la solución es soltar todo? Creemos que la solución es salir corriendo. Creemos que la solución es no seguir más. ¿Sabe qué me llama la atención? Porque hay gente que dice: pastor, ¿cómo hago para saber, en medio de la crisis, qué es lo que debo hacer? Míreme a los ojos y escuche lo que le voy a responder. En medio de las dificultades, José no estaba diciendo: bueno, María, vámonos para Egipto porque la profecía dice que ahora tenemos que ir para Egipto. No. Para José era una circunstancia que él no podía controlar. Para ellos era un problema que llegó de forma inesperada, inexplicable. Pero actuar en medio del problema y hacer la voluntad de Dios terminó siendo parte del propósito de Dios para la vida de ellos. Mírame a los ojos y escucha lo que te voy a decir. Tal vez hoy estás en el peor de tus procesos, en el más difícil de todos, en el que sientes que no entiendes a Dios, e incluso en el que tu fe, la que un día estaba tan alta y tan fuerte, hoy está debilitada. Pero hoy Dios te dijo a través de su palabra dos cosas, y es esto: asegúrate de creer en las promesas de Dios. Y creer en las promesas de Dios no es solamente decirlo. Creer en las promesas de Dios es asegurarme de que yo estoy cerca de Dios. Porque hay gente que dice: yo creo en Dios, pero está a kilómetros de su presencia. No, creer en Dios es pegarme de Él. Ven para acá, Johncito. Creer en el Señor es decirle: agárrese de este brazo duro, es decir, yo no me suelto. Cójase con las dos manos. No me suelto del Señor. Yo creo en ti, pero hágale pues. Y dice: no, pero yo no me suelto, ahí estoy agarrado del Señor. Venga para acá que necesito predicar acá en el bombillo. Eso es lo que tienes que hacer. Yo creo en ti, pero es que lo más grande no es la bendición. Lo más grande es que tú estés conmigo, así que no te suelto. Y lo segundo es esto: aunque no entienda, sígame, por dónde me vas a llevar, aunque no entienda por qué a veces me haces bajar y a veces me haces subir, y por qué otra vez para abajo, pero ¿cuál es esa molestadera? Señor, póngase de acuerdo, sí o no. Y a veces Dios dice sí y no. Porque Dios no bendice al que todo lo entiende. Dios bendice al que todo lo obedece. Está parando la circulación. Hace como 2 meses entré en una crisis de fe.
Porque algo que Dios me dio, muy bueno, muy funcional, de repente dejó de funcionar. Es como si Dios te da un pozo del que sale agua, pero de repente ya no empieza a salir más agua. ¿Alguien me entiende? ¿Alguien entiende lo que le estoy diciendo? Y entonces entré en una crisis de fe y empecé a hablarle al pozo y le dije: ¿qué hubo, pozo? Y entonces, pozo, vamos, pozo. Y tomé, quiero que entienda la alegoría que le estoy diciendo, y tomé una pala y empecé a abrir más el pozo. ¿Qué hubo, pozo? Reacciona, pozo. Hasta que un día en oración Dios me pegó un regaño que hasta el sol de hoy me quedó clarito. Y me dijo: oiga, hijo, Señor, suelta esa pala. Y acuérdese de esto: su bendición no es ese pozo, su bendición soy yo. Y a los 2 días recibo una llamada del exterior. Y esa llamada del exterior resolvió en una llamada lo que en un mes no había hecho el pozo. Y cuando me fui a orar le dije: Señor, perdóname. Dios me dijo: ¿sí ve? Usted no depende de ese pozo, usted depende de mí. Termino como empecé. ¿Quiere ver la bendición de Dios en su vida? ¿Quiere que su futuro cambie? ¿Quiere tener paz? ¿Quiere disfrutar? Aprenda a creer aún sin entender. No necesitamos explicaciones, necesitamos fe. Y yo quiero orar porque la fe se acaba, la fe mengua, la fe se pone chiquitica, la fe por momentos se puede disminuir. Por eso un día un hombre llegó ante Jesús y le dijo: Señor, por favor, aumenta mi fe. Todo aquel que necesite esa oración, le voy a pedir un favor. Venga aquí al altar, porque yo voy a orar por usted en esta noche. Todo aquel que dice: pastor, mi fe se ha menguado, mi fe se ha disminuido. Hay una canción muy hermosa, ven Manuelito para que me ayudes con ella, que yo quiero que en un instante cantemos, pero antes de cantarla quiero orar. Vengan, acérquense más, acérquense. Usted que está ahí en su casa conectado, si puede arrodillarse, arrodíllese ahí frente a ese televisor con ese celular. Llegó la hora de decirle al Señor: yo creía que mi paz era entenderte. Y Dios viene al culto a decirte: pues no te voy a dar explicaciones. No vas a entenderme a veces. A veces te voy a dar y a veces te voy a quitar. A veces te voy a hacer visible y a veces te haré invisible. A veces te van a aplaudir y a veces te van a ignorar. A veces las puertas se te van a abrir de par en par y a veces se te van a cerrar en la cara. ¿Sabes por qué? Porque tu bendición nunca fue esa puerta. Tu bendición siempre fue Dios. ¿Sabe qué reconocí yo hace 2 meses en esa oración? Reconocí que estaba tan preocupado por ese pozo que hasta se me había olvidado Dios. Estaba tan angustiado por ese pozo que no estaba dando agua, que lo volví un